Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Estudiar Física. Un vídeo que ya en el anterior os anticipé de que iba a tratar, y es que hace cosa de 2 semanas un amigo me pasó un vídeo de un canal de YouTube bastante conocido en el mundo anglosajón, el de, si no lo pronuncio mal, Sabine Hossenfelder, y en ese canal había subido un vídeo que decía que un experimento reciente había desmentido la mecánica bohmiana o que podría haberlo hecho. Y bueno, pues evidentemente es un titular llamativo para un vídeo, aunque después dentro del propio vídeo la afirmación quedaba desmentida, pero creo que conviene comentarlo porque muchas veces se dice con razón que las distintas interpretaciones de la física cuántica son compatibles todas ellas entre sí, es decir, dado que todas predicen exactamente lo mismo, tú no puedes decidir cuál es la correcta y cuál es la errónea, ya que todas llevan a los mismos resultados, y el hecho de que se publique un experimento que dice que compromete una de las interpretaciones, lo que da a entender es que se ha conseguido hacer un experimento tan preciso que permite distinguir entre ellas, que permite medir algo que hasta ahora se pensaba que era imposible de distinguir. Y esto no es del todo correcto. Si nos vamos al artículo que se ha publicado, que dice que la relación entre energía y velocidad de las partículas desmiente o compromete la mecánica bohmiana, lo que vemos es que las cosas no es tan así. Realmente hay muchísimo que matizar. Pero antes de nada, vamos a hacer un breve resumen de qué estamos hablando con todo esto. En primer lugar, la física cuántica, la física que habla de los componentes, se suele decir microscópicos del mundo en el que vivimos, y eso no es del todo así. Realmente la física cuántica lo que habla es de cosas que pueden tomar solo valores discretos, y en la física clásica la energía puede tomar cualquier valor, -1, 2,57, 3,29, lo que sea. En cuántica la energía puede tomar valores muy concretos y no se puede salir de ellos. Bueno, realmente siempre y cuando estemos en una situación de autoestados de energía y tal, pero bueno, esos son detalles técnicos que no vienen al caso. El tema es que en cuántica los parámetros que en física clásica pueden tomar cualquier valor, solo pueden tomar una serie de valores discretos. Normalmente esto sucede cuando nos vamos a física de cosas muy pequeñas, tipo átomos, partículas y demás, pero también puede suceder en cosas grandes. Por ejemplo, si tenemos un agujero negro no necesariamente pequeñito, podemos ver también que la física cuántica es muy relevante en su superficie. Por tanto, lo del tamaño no es exactamente lo más relevante. De hecho, incluso si nos metemos en cosas como física del teletransporte cuántico, que consiste en coger partículas colocadas muy lejanas e intercambiar la situación de una por la situación de la otra, ahí realmente sí que puede ser que las partículas sean pequeñas, pero se puede hacer el experimento seguramente en un futuro con objetos más grandes. La distancia puede ser todo lo grande que se quiera en principio, y ahí pues difícilmente podemos hablar de que tengan que ser cosas pequeñitas. Por tanto, realmente decir que la física cuántica es la física de lo pequeño es muy correcto, en el sentido que es cierto la mayoría de las veces, pero en un futuro seguramente acabe siendo más erróneo que a día de hoy. Dicho esto, la física cuántica funciona con una precisión prácticamente absoluta en todos los experimentos planteados hasta la fecha, y es una teoría pues que no se puede descartar porque las predicciones que hace son correctas. El problema que hay es cómo se interpretan los resultados. Y en la parte de la interpretación sí que la física como ciencia no tiene mucho que decir a día de hoy, porque si tenemos varias teorías que dan lugar al mismo resultado o que pueden explicar el mismo resultado, no podemos distinguir entre ellas porque todas ellas predicen lo mismo. Entonces, la forma de distinguir entre unas y otras es un tema de preferencias o es un tema de qué creemos que explica más requiriendo la menor cantidad de elementos no demostrados o lo que sea. Entonces aquí pues es donde hay un poco la disputa. Si nos vamos a la interpretación más estándar, que como ya sabemos es la interpretación de Copenhague, lo que nos dice el copenhaguismo es que básicamente la física cuántica es aleatoria, es decir, que las partículas, mientras no estamos interactuando con ellas, no tienen cosas como la posición, la velocidad o la energía o el instante en el que están o su momento angular o cosas del estilo bien definidas, y simplemente al interactuar con ellas, haciendo lo que llamamos una medición, hacemos que pasen a tener valor esas magnitudes, y mientras no las estamos midiendo, pues no tienen valor. Esta sería la interpretación de Copenhague, que insisto, podemos trabajar con ella y no vamos a llegar a ninguna conclusión errónea a día de hoy, con lo que sabemos a día de hoy, pero hay otras interpretaciones, y la mecánica bohmiana es una interpretación alternativa en la cual las partículas tienen asociada una onda. Esto también sucede en Copenhague, pero en la mecánica bohmiana esa onda realmente representa todo el estado de la partícula. La partícula tendría más o menos, podríamos decir, presencia en todo el espacio en todo momento, y para ver cómo una partícula va a interactuar con otra hay que tener en cuenta la interacción en todas las partes de la onda que representa la partícula. Entonces, si la onda que representa la partícula puede ocupar todo el espacio, cuando digo todo el espacio, es todo el espacio, es decir, puede ser que se vaya
fuera del planeta Tierra, en un experimento que estamos haciendo en la Tierra, esa onda, pues como hay que controlar cosas arbitrariamente lejanas, no podemos saber exactamente lo que va a hacer la partícula porque siempre nos va a faltar controlar la parte de la onda que está mucho más allá de lo que estamos controlando. Entonces, en mecánica bohmiana, lo que se dice es que el hecho de que no podamos predecir exactamente lo que va a hacer una partícula y tengamos que trabajar con probabilidades es una consecuencia de que no podemos controlar absolutamente todo el entorno de la partícula para saber cómo va a afectarle. A lo mejor para saber lo que sucede con un electrón en la Tierra sería necesario saber lo que está sucediendo en una estrella a muchos años luz, cosa que evidentemente no podemos controlar, ¿no? Entonces, esta sería la disputa, digamos, entre las dos teorías de las que habla este experimento, la interpretación estándar de Copenhague y la interpretación bohmiana. Y los autores del experimento lo que dicen es que lo que han medido compromete la interpretación bohmiana. Ahora bien, ¿cómo han hecho esto? Pues han hecho un montaje experimental que ya en los últimos años el equipo pues ha introducido en alguna ocasión, que básicamente consiste en coger dos cristales no planos, sino con algunas hendiduras y tal hechas nanométricamente, y entre esos dos cristales se deja una rendija y en esa rendija, mediante un haz láser, se puede introducir un rayo de luz. Ese rayo de luz, según la parte en la que se introduzca, va a tener unas características u otras que a efectos prácticos del experimento va a ser como darle a ese haz de luz más o menos energía. Entonces, ese haz de luz va a tener una energía y se va a desplazar por la rendija entre los dos cristales hasta llegar a un escalón energético que además es un escalón en los cristales. Es decir, el cristal de abajo tiene tallada como una especie de hendidura y después de pronto sube. Eso es prácticamente un análogo a un escalón y eso provoca que de cara a la luz aquí se produzca como un salto para el cual necesita una cierta energía que si no tiene no va a ser capaz de traspasar. Entonces, lo que hacen es jugar con la energía que le dan a la luz para que le sobre la energía necesaria para traspasar ese escalón, o se quede un poco justa, o no le llegue. En el caso de que no le llegue, diremos que la luz traspasaría ese escalón con energía negativa. ¿Por qué? Porque la energía que tiene la luz menos la que le ha quitado subir el escalón da negativo. En física clásica esto significaría que la luz no puede atravesar ese escalón, pero en física cuántica hay una pequeña probabilidad de que algo de luz lo atraviese, aunque sea de una forma, digamos que atente contra la conservación de la energía. Lo que pasa es que va a suceder en tiempos tan pequeños y demás que no va a ser tan problemático. Esto ya es un clásico en cuántica, quiero decir, esto se sabe desde los años 20, que en el momento en el que nos metemos en física cuántica, la conservación de la energía no tiene por qué cumplirse rigurosamente, siempre que midamos tiempos suficientemente grandes y demás. Bien, ¿qué pasa aquí? Una vez que la luz atraviesa ese escalón, va a poder escoger entre dos zonas en las que propagarse, dos guías de onda que van a estar separadas por una barrera intermedia y entonces, por efecto túnel cuántico, que es lo mismo que acabamos de comentar antes, puede ser que la luz esté yendo por una guía y de pronto aparezca la guía de al lado, o puede ser que la luz esté yendo por la guía de al lado y de pronto aparezca en la anterior. Eso es lo que llamamos el teletransporte cuántico, el efecto túnel. Y este efecto, igual que el escalón anterior, va a depender de la energía que le haya quedado a la luz en comparación con la energía que necesita la luz para atravesar esa barrera. De modo que si la energía que tiene la luz es mayor que la de la barrera, va a estar todo el rato oscilando de un lado a otro sin problema. Si la energía no llega para superar la barrera, van a haber oscilaciones de un lado a otro, pero van a ser menos vistosas, van a ser un poco más caóticas. Y si la energía que tiene la luz ya era de por sí negativa previamente, es decir, ya al subir el escalón había quedado una situación de energía negativa, vamos a ver que hace un intento de traspasar de una guía de onda a la otra, pero no es capaz de avanzar mucho. E insisto, todo esto son resultados perfectamente previstos en física clásica que un alumno que haya estudiado física cuántica en la universidad tiene que saber manejar. Es decir, no estamos hablando de cosas extrañas ni novedosas. Entonces los autores lo que dicen es que las medidas que hacen del último caso, el caso de energía negativa, esas mediciones que hacen permiten determinar la velocidad con la que la luz está pasando de un sitio a otro. Que me diréis, ¿la velocidad no tiene que ser la velocidad de la luz en el vacío? No, porque por las condiciones de cómo se está haciendo el diseño experimental y demás, resulta que la luz que se está midiendo ahí puede tener velocidades mucho menores que la de la luz en el vacío y resulta que acaban siendo de millones de metros por segundo y no centenas de millones de metros por segundo, que es lo habitual para la luz en el vacío en situaciones cotidianas. Entonces, bueno, son velocidades tan pequeñitas que se pueden medir y no son las de la luz en el vacío y tampoco son cero. Entonces, pues bueno, se puede trabajar con ellas bien. Entonces, han hecho el experimento y han visto que cuando la luz atraviesa de una guía a la otra, en el último caso, el más rebuscado, pueden medir la velocidad y esa velocidad, pues por supuesto, no es cero, que es lo que os acabo de comentar. Son algunos millones de metros por segundo. ¿Qué sucede? Que en mecánica bohmiana la predicción es que cuando la luz
con esa energía negativa intenta atravesar la barrera de una guía de onda hacia la otra, la velocidad con la que atraviesa esa barrera en principio tiene que ser de 0 metros por segundo, por la estructura matemática que sucede ahí, que es que la onda pasa de ser compleja a ser real, bueno, detalles técnicos. El tema es que la predicción, en principio, de la mecánica bohmiana es que la velocidad en esa zona intermedia tendría que ser de 0 metros segundo, lo cual contradice la velocidad que se ha medido de verdad, que son varios millones de metros por segundo. Entonces, se podría coger y decir, oye, pues la mecánica bohmiana está mal, porque nos dice que la velocidad tiene que ser cero y lo que hemos medido no es cero, es bastante más que cero. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que, primero, si la mecánica bohmiana predecía una velocidad de cero en algo que, como ya os decía previamente, se sabe que tiene que suceder, la mecánica bohmiana ya se sabría desde hace mucho tiempo que está mal. Es decir, ya hace tiempo que se diría, la mecánica bohmiana no puede funcionar por este problema, porque aquí predice velocidad cero y sabemos que la luz pasa de un lado a otro. ¿Se ha desmentido la mecánica bohmiana en los últimos 70 años por este motivo? No. Por tanto, es falso decir que este experimento compromete la mecánica bohmiana, porque no ha descubierto nada que no se esperase ya que sucediese. Ya se sabía que la luz pasaría de un lado a otro y ya se sabía que la mecánica bohmiana, en su versión más simplista, podía predecir ahí una velocidad de cero. Por tanto, una forma muy simple de decir que el experimento no ha desmentido nada es decir que la mecánica bohmiana, en este caso, tiene que ser corregida, se puede corregir de diversas formas, de modo que no prediga ahí una velocidad de 0 metros por segundo. También se puede decir que el experimento es tan complicado que realmente la ecuación que se ha pretendido usar para justificar esa velocidad de cero no aplica por las condiciones experimentales. Y bueno, se puede buscar todo tipo de explicaciones alternativas que salvan la mecánica bohmiana, aunque no la mecánica bohmiana simplista que predice una velocidad de cero en ese experimento. Entonces, este sería un poco el resumen. O sea, el experimento no ha probado nada que no se esperase ya que fuese a suceder y en todo caso lo que demuestra es que la mecánica bohmiana no puede ser tan simple como para predecir ahí un cero. Pero es que eso ya se sabía. Por tanto, creo que no hay que alarmarse ni decir que la mecánica bohmiana sufre un duro revés ni nada del estilo porque es simple y llanamente falso, diría yo. E insisto, la propia autora del vídeo, Sabine, dice que la mecánica bohmiana no queda desmentido pese a que lo plantee en el título del vídeo. Es decir, que podríamos hablar hasta cierto punto de un clickbait, pero perdonable porque dentro del propio vídeo lo explica bien. Sería mejor no haber recurrido al clickbait en el título, pero bueno, funciona. Y por último, como sabéis, pues a mí la interpretación de la cuántica que me gusta es la de R igual a PR, es decir, que todos los fenómenos cuánticos en última instancia están basados en agujeros de gusano. Y en este caso, creo que el experimento se puede explicar muy fácilmente, porque una de las cosas que comentan los experimentadores, tal y como predice la física cuántica, insisto, esto tampoco es nuevo, es que cuanto más negativa sea la energía, es decir, cuanta menos energía tenga la luz para pasar de un lado a otro, más rápido resulta que pasa de un lado al otro. Es decir, una energía negativa de -1000, que en principio debería dificultarlo más, resulta que favorece más que una energía de -1. Esto es una predicción de la física cuántica estándar, no sorprende a nadie, pero si interpretamos que lo que está sucediendo ahí es que hay un agujero de gusano que conecta la luz de un lado de la guía de onda con el otro lado de la guía de onda, es muy fácil entender que mayores energías negativas, que al final lo que implican es que el agujero de gusano está más esforzado entre una guía y la otra, provocan mayor ganancia de velocidad, porque al ser un agujero de gusano en una situación mucho más irregular, la luz cuando pasa de un lado a otro lo va a tener que hacer tan rápido y va a pillar una situación tan deformada que, pues eso, lo va a hacer con mucha más frecuencia por la propia situación dinámica de la geometría del problema. Entonces, pues bueno, también se puede entender así. Y si intentamos compatibilizar esto con la mecánica bohmiana, parece claro que la partícula no hay que interpretar que atraviesa esa barrera con una energía negativa y por tanto cosas muy extrañas, sino que realmente hay que entender que lo que la partícula seguramente haga, aunque insisto, R igual a PR no es una interpretación universalmente aceptada, la universalmente aceptada es el copenhaguismo. Si nos vamos a esto, parece bastante claro que la mecánica bohmiana tendría que reinterpretar el movimiento de la partícula entendiendo que no atraviesa la barrera por el medio, atravesando la estructura física, sino que lo que hace es recurrir a atajos en la geometría del espacio-tiempo, y en esos atajos no tendría la luz una energía negativa, sino que debido al efecto de la gravedad ganaría una energía cinética que le permitiría ir más rápido seguramente. Entonces quiero decir que esta cuestión pues es interesante, pero la mecánica bohmiana pues no queda muy tocada y no sirve para ver que el debate es muy complejo con muchas aristas y la cosa sigue igual de interesante que siempre en realidad. Me gustaría recalcar una vez más que mi lectura de R igual a PR, de la cual os he hablado varias veces en este canal, no es universalmente aceptada todavía, aunque físicos teóricos como Maldacena, Susskind y demás la respalden. Y eso, que aunque a mí me gusta hablar de ella, pues que tengáis en cuenta que el copenhaguismo sería el canon de la física actual.
Y nada más, espero que el vídeo os haya sido interesante. Si habéis visto el otro, espero que os haya ayudado a entenderlo un poco mejor. Y nos vemos en el siguiente que haga, que no creo que sea ya pronto porque sí que me voy a pillar vacaciones. De hecho, realmente estaba de vacaciones ya pues la semana pasada, pero bueno, dije, voy a probar a subir un vídeo en verano, a ver si le vuelvo a coger el punto a YouTube. Y nada, pues queda subido. Y nos vemos en el siguiente. Insisto, si hay algún otro tema que queréis que hable, pues lo podéis dejar en los comentarios. Y en cualquier caso, pues pasad un buen mes. Hasta luego.